Ejercicio 15. Vamos a aprender en este ejercicio a coger esa barra de control o cualquier barra de control de estas que nos presenta Panotour y ponerla personalizada con unos botones diseñados por nosotros. Esta es una labor ya un poquito avanzada, pero absolutamente necesaria, porque no sé si ustedes ya se empezaron a fijar que las barras de control que trae Panotour son unas barras muy feas. O sea, están realmente diseñadas de una manera no solo chapucera, sino con un pésimo gusto. Yo de hecho, o sea, veo una barra de esas y digo, por favor, o sea, ¿qué pasó aquí? Vamos a hacer entonces el ejercicio 15 y como siempre partimos de un nuevo ejercicio tomando las X rectangulares. Esta es la fotografía de la que les hablaba ahora. ¿Sí? Miren que si esto, que es un teatro, se hace con un trípode, no podrías ver como en esta dimensión todas las sillas del teatro, ¿vale? 3 metros. 3 metros. Bien, entonces llevo la fotografía aquí rectangular acá, teatro, tal, listo. Es lo primero que vamos a hacer. Luego, en la pestaña estilo, me está diciendo que agregue la barra de control llamada barra de control urbano. Ahí está. Voy a darle crear y vamos a visualizar qué es lo que hemos creado en este tour. 360, index, crear y visualizamos. Miren la belleza, pues. Pues a mí me gusta. Sí. Rapero, sí. Pero bueno, ¿parece de qué? Que parece un render. Cuando a mí me dicen que algo parece un render, no sé si ponerme contento o triste. Lo que pasa es que cuando te dicen, ay, eso parece un render, no sé si te lo están diciendo en buen sentido o en mal sentido. No, ni en bueno ni en malo, o sea, no sé si es bueno o malo. O sea, te da esa sensación. Por el color, Claro, sino que cuando me lo plantean así, yo digo, uy, chévere porque quedó la iluminación realmente bien. Lo mismo yo creo que le pasaría a un renderista que le digan, oh, eso parece una foto. ¿Cierto? Hay que ser muy reales y en una foto para parecer un render tienes que iluminar de una manera también muy, muy bien. Bueno. Bueno, tenemos esta barra, pero igual, si en vez de esta tuviéramos esta otra que es más decente, pero sigue siendo igual de horrible. O sea, miren por ejemplo este diseño como con esta volumetría acá, esos colores, esto por ejemplo que llegas y te sale una tipografía Times New Roman naranja sobre verde. Claro, todo eso se puede cambiar, pero yo como fotógrafo agradecería que un software que me cuesta 400 euros me proporcione ya algo terminado y no me ponga en el trabajo de diseñar. Pero como tenemos lo que tenemos, vamos a aprender a cambiar los botones, porque en algún momento también ustedes van a poderse aliar con un diseñador gráfico, mandar a hacer a un diseñador de interfaz de usuario una interfaz y tienen que saber cómo reemplazar estos botones. Vamos a retomar el Urban Style, ahí está, Urban Style. Bueno, entonces, una vez generado este
esto. Continuamos con lo que nos está planteando el ejercicio. Bien, si sientes deseos de asesinar al encargado de producto de color o de ahorcar al diseñador de interfaz, hazlo a mi nombre. Ve al menú editar, abrir el directorio de sistema de plantillas. Mira, aquí esto resulta muy interesante. Panotour, a diferencia de los programas normales, no tiene casi un menú. Miren que tiene fichero, editar, ver y ayuda. Se dan cuenta que no hay una correspondencia con todas las actividades que puedes realizar montadas en el menú. Es muy breve. Y dentro de esa brevedad tiene algo llamado editar y estas carpetas, que son en realidad unos atajos para abrir el explorador de Windows o el Finder y encontrar unas carpetas que se encuentran por allá metidas dentro del sistema de archivos. Si yo entro acá y le digo abrir el directorio del usuario, entonces voy a llegar al Finder o al explorador de Windows y voy a poder mirar que existe acciones, HTML, plugins, presets, spots, tools y transitions. Todo esto es la posibilidad que tenemos luego de instalar acciones, de instalar plantillas, de instalar plugins y demás. Entonces, existe la carpeta de usuario, que es esta de acá, y existe la carpeta del sistema de plantillas. Ambas, la diferencia ¿cuál es? Que si ustedes desinstalan Panotour y luego lo vuelven a instalar, todo este sistema que tienen acá se va a sobreescribir. O sea que si ustedes hacen un cambio dentro de cualquiera de estas carpetas, se va a perder con una actualización o con una desinstalación y tal. Por eso ellos lo que hacen es colocar un directorio o una carpeta de usuario para que ustedes aquí guarden todas las personalizaciones. Al cambiar de versión, esto va a permanecer igual. Y cuando ustedes vayan a cambiar de computadora o vayan a trabajar con otra persona y quieran pasarle, por ejemplo, un preset, lo pasan desde acá. Hagan este ejercicio antes de continuar. Abran la carpeta, se van a editar, abrir el directorio del usuario y van a buscar aquí presets. Y me dicen si en presets, templates, tienen el preset que ayer creamos. El de Satena, ¿se acuerdan? Ahí lo tienen, ¿cierto? Eso. Entonces, si ustedes quisieran pasarle ese preset a otra persona, entonces se lo pasan. ¿Vale? O copia de seguridad. Bueno. Bien. Muy bien, entonces vamos a continuar para ver cómo asumiríamos una personalización de esa barra de herramientas. Entonces, abrimos el directorio de sistema de plantillas y vamos a abrir la carpeta plugins hasta encontrar una carpeta llamada Urban Control Bar y la copiamos. Entonces, háganlo ahora ustedes, todavía no. Miren, abro el sistema, voy a cerrar todo esto para que lo vean desde el comienzo. Okay. Panotour, abrir el sistema de plantillas. Entonces ahí me voy a las carpetas ya de Panotour que tiene predeterminadas. Dentro de esto me voy a la carpeta plugins, dentro de resources, voy a plugins y acá voy a bajar hasta encontrar una carpeta llamada Urban Control Bar. Esa carpeta la copio, es lo que me está diciendo acá. Luego vamos nuevamente a Panotour y vamos a abrir el directorio del usuario. Venimos acá a abrir el directorio del usuario. Nos abre entonces esta, que es ya la personalizada. Y acá entonces vamos a ir a la carpeta plugins y vamos a pegar la carpeta que acabamos de copiar. Entonces, ¿perdón? Tendrías que revisar acá el directorio.
Sí, sí, es igual. Lo que pasa es que la estructura seguramente va a cambiar. Acá se encuentra en applications, no sé qué y tal. Pero eso no te interesa si estás en Panotour abriendo el atajo de teclado. Bueno, La copias y dónde la guardas, dónde la pegas. ok, la vamos a pegar dentro de plugins. ¿Vale? Pero ya en nuestro ordenador. Todo es en nuestro ordenador. Lo copiamos desde la carpeta del sistema a la carpeta del usuario. O sea, lo que hemos hecho es copiar esa carpetica y la estamos pasando al sistema propio, al personalizado. ¿Para qué? Para no sobreescribir sobre la plantilla del sistema. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una actualización se nos va a perder el cambio. En el directorio del usuario. Sí. Seguimos. Ahora, entonces, vamos a tener, por supuesto, dos complementos o dos plugins con el mismo nombre, que van a ser Urban Control Bar, la del sistema, y Urban Control Bar, la personalizada. ¿Vale? Bueno, entonces, para poder darle una personalización, lo primero que vamos a hacer es abrir dentro de la carpeta que acabamos de copiar, o sea, la que vamos a personalizar, un archivo llamado plug.info.xml que se encuentra aquí. Vamos y lo buscamos, plug.info.xml. Estos XML ustedes los pueden editar en el blog de notas o en el text edit de Macintosh, o se pueden descargar un programa gratuito llamado Brackets. Ese es un programa que se instala tanto en Windows como en Mac, gratuito, y que les va a permitir editar de una manera mucho más amigable. Brackets, ¿sí? Lo pueden descargar gratis. Y miren, cuando se les abre Brackets, ¿cuál es la ventaja? Que van a ver el código coloreado. Entonces va a ser como mucho más fácil de entender el código. Entonces ahí he abierto un archivo de XML. Por eso les decía que aquí ya empezamos a tocar las tripas de Panotour. Pero no va a ser difícil, porque miren, lo que está diciendo la instrucción es que hay que primero editar con mucha atención la primera línea hasta que quede así. Lo rojo es lo que debes cambiar. Identifiquemos esta etiqueta, la que dice Plugin ID. Entonces, es esta primera de acá, Plugin ID. Y tenemos que cambiar lo que aparece en rojo. Entonces, por ejemplo, el ID, vamos a ponerle mi control y vamos a cambiar esto de Control Bar Urban. Entonces le vamos a poner, perdón. Es con el entrecomillado, ¿no? O sea, Sí, es entre las comillas. Mi control. ¿Y ahora este programa de errores de escritura que tengas? Pero no, pero sí, hay cosas que este te avisa, pero hay otras que no te avisaría. Dejamos categoría igual, TR Control Bar. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Le estamos dando una identidad distinta a este plugin. Es como si estuviéramos creando un plugin para Panotour, ¿vale? Sino que nos estamos basando en uno que ya está escrito para no tenerlo que escribir desde cero. Luego, donde dice name, vamos a ponerle barra de control personalizada. Entonces, donde dice name, quitamos Urban Control Bar y le vamos a poner barra de control personalizada. Ojo que no se pueden equivocar comiéndose ninguna comilla, ningún punto, no pueden dejar espacio, o sea, tienen que fijarse muy bien porque no les va a dar errores, ¿vale? Descripción, entonces vamos a poner esta descripción que nos pone acá, una barra de control más bonita y mejor presentada. Ya van a ver esto en qué influye. Entonces venimos acá, description, y le ponemos lo que nos sugiere el ejercicio. Una barra de control más bonita y mejor presentada. Muy bien. Vamos a guardar el archivo, vamos a cerrar Panotour, lo vamos a abrir de nuevo, nos paramos, nos sentamos, no mentira. No se ríen de esas bobadas. Cerramos Panotour. Si quieren, guardan
el documento que tenían ahí, lo vamos a guardar en el 14, originales, ejercicio 14, guardamos y abrimos nuevamente PanoTour. Bueno, entonces, cuando nos vamos, voy a abrir nuevamente el archivo que teníamos, y cuando nos vamos a estilo, se van a dar cuenta que acá en donde dice barras de control, me va a aparecer, adicionalmente a esta que dice barra de control urbano, me va a aparecer esta que dice barra de control personalizada, una barra de control más bonita y mejor presentada. Para eso, o sea, ese cambio que hicimos en el XML, entonces era ¿para qué? Para que PanoTour ya tuviera duplicado este plugin. Paro el video ahí y lleguen hasta ese punto. Una vez hecho esto, entonces lo que vamos ahora es a modificar algunos botones que ya están hechos, ya están predeterminados. Entonces vamos a ir al menú editar, abrir el directorio de usuario nuevamente, editar, abrir el directorio de usuario. Aquí ya sabemos que en plugins nos ha quedado una carpeta llamada Urban Control Bar, a la que le hemos cambiado el archivo de información XML. Hasta ahí es claro. Ahora noten que acá vamos a tener el resto de archivos que componen este plugin, que son todos estos botoncitos, ¿cierto? Entonces vamos a coger los botones que nos dice acá el ejercicio. Vamos a coger el que dice botón Move Down, Left, Right y Up. Y los vamos a abrir en Photoshop. Entonces, botón Move son estos de acá. Down, entonces voy a abrir esto en Photoshop. El down. Voy a abrir down. ¿Qué están hechos sus botones? Son PNGs. Pues no le da opción en Illustrator de efectos para aparecerte para Pero igual lo podrías abrir en Illustrator también. O sea, sí, pero que abre Photoshop y le dices abrir, buscas la carpeta y lo abres desde Photoshop o lo arrastras. Photoshop. Bien, tenemos entonces ahora 4 archivos PNG abiertos en Photoshop. Noten entonces que estos son unos archivos que vienen con 3 estados. Esto es lo que se llama un sprite. Un sprite es un solo archivo que puede tener varios estados, en donde al pasar el cursor por encima, coge un estado, al quitar el cursor deja otro y genera como una especie de movimiento. Hay como una especie de movimiento. Por ejemplo, acá noten que el movimiento es que la flecha está como a un lado, luego la flecha está en otro sentido y luego está en otro sentido. Esto, si lo viéramos acá, nos daría este movimiento que inclusive aquí, fíjense, ¿sí lo ven? Un poquito tonto en mi concepto, o sea, no sé, como de mal gusto. Total, si queremos mantener alguna especie de movimiento, tendríamos que diseñar 3 estados de botón, ¿de acuerdo? Si no lo queremos con ningún movimiento, tenemos que hacer un diseño que se repite en los 3 estados. Vamos a hacer justamente eso. Entonces acá yo les voy a recomendar un sistema de iconización que a mí me ha funcionado muy bien, que se llama Font Awesome. ¿Lo han escuchado? Sí. Font Awesome es un proyecto de software libre, pero también pagado.
que tiene una cantidad de iconos, casi que lo que uno necesite, ahí está. ¿Qué es lo interesante? Tiene dos cosas interesantes. La primera, la cantidad de iconos que tiene. La segunda, que son iconos cuyo diseño es muy parejo. Es decir, tú coges un icono y luego coges otro y tienen todos el mismo diseño, grosor, estilo y tal. Si ustedes no tienen un sistema unificado de iconos, eso les va a quedar un sancocho, una sopa, horrible, porque entonces empiezan a coger iconos de una parte, luego iconos de otra, y eso se va a notar. O sea, les va a quedar como Panotour, vean esto. ¿Sí? O sea, es feo. Mientras que acá están cogiendo todos los iconos hechos seguramente por el mismo diseñador. Y son iconos que tienen también una característica, y es que al verse pequeños se siguen viendo perfectamente. O sea, son unos iconos muy bien hechos. Esa es la característica de un buen icono, que al verse chico se sigue entendiendo. Y otra característica es que se instala como una fuente en la computadora. Entonces, al instalarse como una fuente, ustedes lo pueden utilizar y es un vector finalmente. Entonces, lo pueden poner grande, chico y hacer con él lo que quieran. Vamos a aprender entonces a utilizar Font Awesome. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos descargar. Entonces, él acá nos da unas opciones de pago. Le vamos a decir, no, gracias, voy a descargar Font Awesome, el gratuito, la versión gratuita. Y él ahí arranca entonces un proceso de descarga. ¿Qué nos está descargando Font Awesome? Una carpeta con una serie de iconos, y uno de ellos es con una serie de subcarpetas, y una de esas subcarpetas se llama Fonts. Dentro de Fonts, entonces tenemos acá un archivo llamado .ttf. Lo abrimos y lo instalamos. En Macintosh se hace así. En Windows ya no me acuerdo cómo se hace. ¿Puedes repetirlo lo de Macintosh? Sí. Se está descargando lo de... Se descarga. Abres una carpeta. En esta carpeta abres Fonts y luego llegas aquí donde dice Font Awesome Web Font.ttf. Doble clic y le dices instalar tipo de letra. Y ahí se te ha quedado como una fuente para utilizar en todos los programas. Vamos a revisar si aquí ya nos quedó o nos toca reiniciar, porque muchas veces es importante reiniciar el programa. Vamos a ver. No, aquí nos quedó sin necesidad de reiniciar. En Fonts, perdona, en Fonts y en ¿cuál? Font, SVG. TTF. Paro hasta aquí y traten de instalar la fuente de Font Awesome. Entonces, ¿cómo vamos a usar esa tipografía? ¿Cuál es como el flujo para utilizarla? Entonces, vamos a venir a algo llamado en Font Awesome, a ver, recuerdo dónde era. ¿La versión de pago tiene alguna ventaja? Creo que tiene más iconos. Ay, a ver. Es más rarito, creo. Por ejemplo, en la font, tú pones icon y con una tipografía y tiene una lista de contenido. No, lo que pasa es que... Bueno, lo podemos igual también hacer por este lado. Entren donde dice Icons. ¿Sí? Y acá se encuentran, imagínense la cantidad de iconos tan bestial. Vamos a buscar un icono que sea una flecha, porque lo que queremos es reemplazar justamente estos botones. Estos botones tienen unas flechas. Entonces venimos acá, buscamos Arrow y nos salen todos los iconos relacionados con Arrow. Voy a reemplazar esta flecha, que es la flecha Down. ¿Me siguen?
La flecha down, ¿vale? Entonces vengo acá y encuentro arrow down. Hago clic acá y llego a este ejemplo, ¿sí? Que es este de acá. Pero espérate porque es que hay algo llamado... No, es que estamos donde no es. Discúlpenme. Font Awesome. Eso es lo que estoy buscando, pero ¿por dónde se accede en el menú? Hay una... Sí, ya está. cheat. Ok, listo, eso es. Pero es que lo que me extraña es acá no haber encontrado el acceso. Por favor, accedan a esta dirección. Cheat sheet. fontawesome.io/cheat sheet. Es que antes era mucho, había un enlace que te llevaba, ahorita cambiaron la página y no sé por qué no tiene este enlace. Hay un enlace de arriba cuando pone, o sea, hay una redirección. Te redirecciona de la página donde está bajando. ¿No te sale esto? Sí, no, ya estoy. Me refiero que había una manera de acceder desde atrás, donde está bajando. ¿Sí había? Sí, había. ¿Por dónde accediste? Dale para atrás. Vale, cuando arriba pone icons, ¿no? Y seleccionas cualquiera. Vale, y arriba de todo esto, peor. Pero está muy escondida, claro. Bueno, chicos, entonces acá volvemos otra vez, hacemos la búsqueda, pero fíjense que acá no hay un buscador, ¿no? Entonces esa búsqueda yo la hago con comando F o control F seguramente. Entonces voy a buscar arrow y acá me sale entonces arrow. Y voy a, atención, pongan bolas acá y ya lo van a hacer. Voy a copiar esta, fíjense que aquí queda como si fuera una tipografía. La selecciono y le digo copiar. La selecciono, le digo copiar. Me paso a Photoshop y aquí creo un texto, ¿sí? Y le digo pegar. Ese texto seguramente me va a aparecer con este símbolo. Me aparece de esta forma porque la tipografía que tengo seleccionada no es Font Awesome. Entonces selecciono, miren que la tipografía era helvética y la voy a cambiar por Font Awesome. Cuando la cambio por Font Awesome, entonces ya tenemos acá el icono que puedo agrandar, disminuir y me va, como es una, ¿cómo se llama? Un vector, entonces no me va a cambiar de, no se me va a pixelar ni nada. Entonces, por favor, lleguen hasta aquí, hasta meter la flecha abajo en este icono. Listo, entonces, miren que ya tenemos solucionado el tema de averiguar iconizaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué diseño le podemos dar acá? Pues el diseño que queramos. Voy a hacer uno que va a ser el siguiente. Voy a reemplazar esto, le voy a poner un círculo que quede con una semitransparencia y sobre ese círculo va a ir el icono. ¿Cómo lo hago? Entonces puedo hacer una selección circular, ¿sí? Por ejemplo, hago esta selección más o menos como del mismo tamaño, ¿sí? Luego lo puedo correr, entonces no es necesario que me quede justo con las medidas encima. Voy a crear una capa nueva. Sobre esa capa voy a generar un color, entonces voy a la herramienta de relleno. Voy a la herramienta de relleno de bote de pintura y le voy a colocar un color negro a esta
a este círculo. Además, recuerden que todo el tema de las transparencias hace que se vea muy bonito también el diseño. Claro que también tengan en cuenta que los diseñadores van por olas, ¿no? En algún momento el diseño hace unos años era un diseño pensado siempre con botones como en 2 dimensiones que generaran. De hecho, yo no sé si ustedes fueron usuarios de iPhone unas versiones anteriores, tal vez como al iOS 9. Los botones que tenía el iPhone en ese momento eran botones casi que como tridimensionales. Luego hicieron un cambio de los iPhones, los iPads, o sea, del iOS, y todo quedó plano, flat. Todo flat, porque estamos ahora en la moda del flat. Entonces también ustedes tienen que estar un poco como al día en esas tendencias que hace que los resultados se vean más actuales o pasados de moda. Si yo acá empiezo a poner un botón así como con esa volumetría y tal vez voy a generar una iconización pasada de moda. Aquí lo que voy a hacer es generarle una ligera transparencia. Olvidémonos de este botón de acá abajo. Voy a reorganizar para que la flecha me quede arriba. A esta capa le voy a aplicar un poquito de transparencia. Esa transparencia, ¿en qué se va a ver reflejada? Que cuando este botón quede dentro de la panorámica, me permita ver justamente la panorámica a través de la transparencia. Y finalmente voy a reencuadrar la tipografía esta. Voy a ponerla un poco más chica. ¿Sí? La voy a centrar respecto del círculo. Y una vez hecho esto, entonces ahora sí, la voy a cuadrar más o menos en el justo lugar donde se encontraba el anterior icono. Evalúo esto al 100%, me parece que esa flecha está muy grande, entonces vengo acá y le disminuyo un poco el tamaño, que quede más estética, y la voy a poner también con un poquito de opacidad, ahí está, ¿sí? Como tenemos 3 estados, yo podría en uno de los estados ponerla sin opacidad. Entonces ahí generaría un sutil cambio en el estado. Voy a hacerlo. Entonces, este estado de acá arriba, voy a copiar esta... a ver, esto no es nada. Vamos a limpiar un poco. Voy a coger estas dos, la capa de la flecha, la capa del círculo, la voy a duplicar. Y esta capa la voy a poner entonces acá arriba y también la voy a duplicar y voy a poner la capa acá abajo. Y una vez entonces duplicado, ahora sí le puedo dar de pronto un ligero toque de variación aquí, por ejemplo poniéndolo con una opacidad mayor. Y por ejemplo acá este otro estado, poniendo de pronto la flecha un poquito más grande. Entonces vengo acá, pongo la flecha. A ver, este es, no, este es tampoco, este es, y le voy a dar entonces una flecha un poquitico, un pelín más grande. Y ahí he generado un sprite con 3 variaciones de icono. Al final lo que voy a hacer es la parte de abajo, por supuesto, pues borrarla. ¿Sí? Porque lo que estamos haciendo es un reemplazo, la estoy borrando, puedo aplanar toda la imagen y guardarla o crear un PNG transparente. Voy a hacerlo de esta manera, guardo todo esto, acoplo la imagen, perdón, ahí no la puedo acoplar del todo porque me generaría la transparencia se me pierde y simplemente guardo ese PNG. De esta misma manera haría todos estos otros 3 botones y una vez hecho esto, entonces ahora sí genero una nueva barra de control y esa barra de control que va a estar acá en PTGui va a tener esos iconos reemplazados.
Vamos entonces a ver. Genero la barra de control. Fíjense que esta es la barra de control personalizada. Quito esta barra de Urban, ¿sí? Y bueno, creo que aquí tendría que haber reiniciado Panotour para que me ponga entonces las flechitas que yo acabo de diseñar. Yo quiero que entonces, si quieren, tomémonos un descanso, 10 minutos, para que regresen y hagan el cambio en cada uno de los 3 botones para tener por lo menos esas 3 flechas y que entiendan lo que acabaron de hacer, ¿vale? Acabo entonces ya de terminar las 4 flechas que hacían parte del ejercicio. Recuerden acoplar, borrar la capa original y guardar, queda sobrescrita. Y al final, cuando hago la exportación, entonces lo que estoy viendo, a ver, por acá, lo que quedo viendo es que me queda sobrescrito los archivos originales de los iconos y ya se me reemplazan por unos iconos mucho más agradables. Si yo quiero, y ya dependiendo del tiempo, arranco a cambiar cada uno pues de estos otros iconos o determino qué iconos son los que realmente valen la pena o no. Y en este sentido yo sí quiero ser muy claro. Menos es más. A veces la gente pone unas barras con 200.000 iconos que en realidad no se usan. En este momento de la tecnología ya la gente en cierta manera reconoce cómo interactuar con una fotografía esférica. Así que a veces estas flechas sobran y te están enmugrando la interfaz. También puede ser que la gente ya esto de mover el ratón y acercarse y alejarse ya lo tiene un poco interiorizado, más si es en una tableta donde el pellizco es un gesto que ya la gente lo tiene grabado. Entonces yo les recomendaría que tuvieran mucha precaución con esas barras de herramienta tan llenas de elementos y que se limiten a lo que realmente crean ustedes que va a ser útil para que la interfaz de ustedes sea más sencilla de navegar. De todas maneras, si quieren ahora, el que quiera me pasa una memoria y lo que yo le voy a regalar es algo que le va a gustar mucho y es el trabajo ya hecho. Ya veo estos iconos vendidos en el mercado negro. No, bueno. Miren, lo que les voy a pasar acá son botones en PSD ya trabajados. Por ejemplo, todos estos botones en PSD, ¿sí? Cosas de proyectos reales que he trabajado. Páginas de Splash, por ejemplo, ¿sí? Que es la página esta de inicio. Y les puedo poner acá, estos son plantillas también de cosas que se han usado. Por ejemplo, acá ya viene con ese mismo esquema, pues ya mucho más elaborado y trabajado, flechas de todos los estilos. Compartir en redes sociales, arriba, abajo, iconos ya como hotspots para señalar avance, ¿sí? Este, por ejemplo, es un tipo de icono muy interesante para fotografía aérea porque te muestra como un pirulín, como le dicen ustedes, un bomboncito, te muestra la señalización, etc. Entonces ahí les voy a dejar esto para que se diviertan. ¿Listo? Ya de resto es que se consigan un buen diseñador de interfaz y que sepan que esto es posible. Siguiente ejercicio.